Hola queridos espectadores. La historia de hoy narra el emotivo proceso de recuperación de Tudip después de una cirugía complicada y el trauma causado por un secuestro. Gracias al cuidado dedicado de James, el apoyo del psicólogo y el cariño de su familia, Tudip poco a poco supera sus miedos y recupera la confianza y la paz interior. Si te gusta esta historia y quieres seguir viendo los próximos capítulos llenos de emoción, suscríbete al canal para no perderte nada. Muchas gracias a todos. Después de una larga y agotadora cirugía que se extendió por varias horas, Tudip finalmente abrió los ojos. La luz blanca y fría que emanaba del techo del hospital le golpeó la retina, y aunque James esperaba ver su sonrisa tranquila y reconfortante, lo que encontró fue muy diferente. Sus ojos se abrieron con un sobresalto, y en ellos no había alegría ni alivio, sino un miedo profundo, casi primal. Sin previo aviso, Tudip se incorporó en la camilla, temblando como un animal acorralado. Su respiración era agitada, entrecortada, y pequeñas gotas de sudor frío perlaban su frente y su cuello. Miraba a su alrededor con desesperación, como si esperara ver al enemigo acechando en cada rincón. Sus manos temblorosas se abrazaron alrededor de su propio cuerpo, buscando una protección que parecía solo ella podía brindarle. No me encierres de nuevo. Su voz, apenas un susurro rasgado, se quebró mientras intentaba contener un llanto que quería escapar con fuerza. No me lleves otra vez a ese lugar, por favor. James se levantó de inmediato, acercándose con paso firme pero suave. Se arrodilló junto a la cama y la abrazó con ternura, tratando de transmitirle toda la seguridad que podía ofrecer en ese momento. Sintió como el cuerpo de Tudip se estremecía contra el suyo, como si buscara refugio en su calor para apagar el incendio de miedo que la consumía por dentro. Ella rompió en sollozos, su llanto entrecortado llenaba la habitación silenciosa. Entonces, de forma inesperada, aferró sus brazos a James con una fuerza que parecía su última tabla de salvación. En ese instante, no necesitó decir más, su miedo y su necesidad de protección eran evidentes en cada temblor y cada lágrima. No me dejes, no me abandones, susurró entre sollozos. No me dejes sola. James sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras llenas de vulnerabilidad y desespero. Nunca antes había visto a Tudip tan quebrada, tan frágil. Su corazón se apretó, y sin pensarlo, sus brazos se cerraron con más fuerza alrededor de ella, como si pudiera absorber todo su dolor y convertirlo en fuerza. Quiso susurrarle palabras tranquilizadoras, promesas de que estaría a su lado para siempre, pero entendió que en ese momento, las palabras no tenían poder suficiente para calmar aquel tormento. Solo podía ofrecerle su presencia, su abrazo y su paciencia. Tudip continuó temblando, como si el miedo que la había perseguido durante días aún estuviera fresquito en su piel, pegado a ella. Parecía revivir cada instante oscuro en el que había estado prisionera, recordando los ruidos, los olores, la sensación de encierro, la impotencia. Sus pupilas dilatadas parecían buscar un punto fijo, una señal de que todo aquello no era real, que estaba a salvo. James decidió quedarse a su lado, sin apartar la mirada ni el contacto. Sabía que su recuperación no sería solo física, sino que requeriría un cuidado delicado y constante. La batalla más dura para Tudip apenas comenzaba.
Mientras las luces del hospital brillaban intensamente, Judith permanecía en ese estado de vulnerabilidad absoluta, aferrada a la figura que le prometía protección. La lucha por vencer sus demonios internos sería larga, pero aquel primer despertar entre el miedo era, sin duda, un paso crucial. Tras el diagnóstico del médico, la realidad se hizo aún más palpable. Judith sufría un trastorno de ansiedad postraumática, una secuela invisible pero profundamente dolorosa tras haber sido secuestrada y mantenida prisionera por el padre de Tran durante un tiempo prolongado. Los recuerdos la atormentaban sin cesar, la oscuridad opresiva, el sonido de las cerraduras girando, el olor húmedo y a moho de aquella habitación en la que había vivido días y noches interminables, atrapada y sin esperanza. Ante esta situación, James comprendió que no bastaba con su amor y cuidado cotidiano, era necesaria la ayuda de un profesional que pudiera guiarla en este oscuro laberinto emocional. Sin perder tiempo, contactó a un renombrado psicólogo especializado en traumas, un hombre con amplia experiencia en casos similares, reconocido por su paciencia y humanidad. El doctor comenzó a visitar a Judith diariamente, iniciando un proceso terapéutico delicado, lleno de respeto y comprensión hacia su vulnerabilidad. Para facilitar el proceso, y sobre todo para que Judith nunca se sintiera sola, James decidió trasladarse a vivir temporalmente en una pequeña habitación dentro del hospital. No quería que su presencia se limitara a horas puntuales, su objetivo era estar a su lado las 24 horas, para que en cada momento pudiera sentir la seguridad y el amor que solo él podía darle. Así, se convirtió en su guardián incansable, vigilando cada avance, cada retroceso, y ofreciéndole un apoyo incondicional. Además, la familia de James se sumó con cariño a este esfuerzo por reconstruir la tranquilidad de Judith. Su madre, una mujer de naturaleza dulce y sensible, visitaba a menudo la habitación de la joven, llenándola de calidez maternal. Con manos suaves y una voz cargada de ternura, le contaba historias llenas de esperanza y consuelo, narraciones que hablaban de fuerzas invisibles, de renacimientos y de futuros brillantes. Cuando las pesadillas y la ansiedad le robaban el sueño, ella se sentaba a su lado y, con paciencia, le cantaba nanas que parecía tejer con hilos de amor puro. No faltaron momentos en los que Judith, consumida por el miedo, no pudo contener las lágrimas. En esas ocasiones, buscaba el refugio del abrazo maternal, hundiendo el rostro en el hombro de la señora, susurrando con voz quebrada: «Tengo tanto miedo, no me atrevo a cerrar los ojos». Y la respuesta llegaba como un bálsamo para su alma: «No pasa nada, hija mía. James y yo estamos aquí contigo. No dejaré que nada te haga daño». Ese apoyo inquebrantable de la familia era un ancla firme que comenzaba a detener la deriva de Judith en medio del océano tormentoso de sus temores. La combinación del tratamiento profesional con el cariño humano formaba un escudo protector que poco a poco iba abriendo grietas en el muro de ansiedad que la aprisionaba. Cada sesión con el psicólogo estaba diseñada para que Judith pudiera, sin prisas ni presiones, hablar de sus pesadillas y recuerdos traumáticos. El doctor, con voz calmada y mirada comprensiva, la guiaba a través de ejercicios de respiración y técnicas de relajación, enseñándole a identificar los desencadenantes de su miedo y a enfrentarlos con pasos pequeños, pero firmes. A veces, el progreso parecía lento, incluso imperceptible, pero James y su madre nunca perdieron la fe en que la luz estaba al final del túnel. Por las tardes, cuando el hospital comenzaba a quedar en calma,
la habitación se llenaba de una atmósfera de ternura y esperanza. James tomaba la mano de Tudip y le prometía que nada ni nadie volvería a hacerle daño. En esos momentos, la joven sentía como una pequeña chispa de confianza crecía dentro de ella, calentando su corazón helado por el trauma. Este trabajo en equipo, entre la ciencia de la psicología y el amor incondicional de la familia, sembraba las semillas para la recuperación de Tudip. Aunque el camino era largo y estaba lleno de retos, aquel abrazo familiar y el acompañamiento profesional eran el faro que iluminaba su regreso a la vida. Con cada amanecer, Tudip lograba recuperar un poco más de su calma interior, aunque el miedo seguía siendo una sombra persistente que la acompañaba en cada paso. La ansiedad y la inseguridad que la habían dominado durante tanto tiempo no desaparecían de inmediato, más bien, se debilitaban lentamente, como la niebla que poco a poco se disipa al contacto con el sol. Sin embargo, una cosa era clara, no quería separarse ni un solo instante de James. La idea de estar sola, aunque fuera por apenas unos minutos, la llenaba de pánico. Cuando escuchaba el fuerte golpe de una puerta o cualquier ruido inesperado, su cuerpo se encogía y su corazón latía con violencia. En esos momentos, corría sin dudar hacia James, buscando en su abrazo un refugio donde sentirse segura y protegida. James, lejos de frustrarse o reprochar aquella dependencia, comprendía perfectamente lo que ella necesitaba. Él sabía que el proceso de sanar heridas tan profundas no era lineal ni rápido, y que la paciencia y el amor eran las herramientas más poderosas para ayudarla a superar sus temores. Por eso, cada vez que Tudip llegaba a sus brazos, él le susurraba con voz cálida y firme: «Estoy aquí. No dejaré que nadie te lastime otra vez». Esa promesa, repetida una y otra vez, era para ella un ancla firme en medio del caos emocional. Él dedicaba cada instante de su tiempo a cuidarla, desde lavarle el cabello con delicadeza, hasta ayudarla a caminar lentamente por los jardines del hospital. Cada pequeño gesto estaba cargado de un amor profundo y genuino, un amor que no necesitaba palabras para demostrarse. Pasear por el jardín se convirtió en una de las actividades favoritas de Tudip. Allí, rodeada de árboles y flores, bajo la luz suave del atardecer, encontraba momentos de paz que le recordaban que aún había belleza en el mundo, a pesar del dolor que había vivido. En esos paseos, apoyada en el hombro de James, sus ojos ya no reflejaban tanto miedo, sino una chispa de esperanza que comenzaba a brillar con fuerza. James observaba esos pequeños avances con un corazón lleno de orgullo y ternura. Sabía que la lucha de Tudip era valiente, que cada paso hacia adelante era una victoria sobre la oscuridad que la había atrapado. Él estaba dispuesto a acompañarla en cada instante, a sostenerla cuando flaqueara y a celebrar cada sonrisa que lograra arrancar. En las noches, cuando la tranquilidad parecía haberse instalado, Tudip solía recostarse sobre el pecho de James, dejando que su ritmo cardíaco calmara sus pensamientos agitados. En esos momentos íntimos, las lágrimas se volvían menos frecuentes, y el peso del miedo disminuía, aunque nunca desaparecía por completo. James sabía que el camino hacia la recuperación era largo y lleno de retos, pero también sabía que el amor tenía un poder sanador incomparable. Era ese amor el que estaba devolviendo poco a poco la luz a la vida de Tudip, el que la estaba ayudando a reconstruir su confianza y a sentir que podía volver a vivir plenamente. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Tudip apoyó la cabeza en el hombro de James, y esta vez,
En su mirada no había pánico ni desesperación, sino una serenidad que parecía haber llegado después de la tormenta. James sonrió suavemente, y con voz llena de esperanza, murmuró: «Estamos sanando, juntos. Y cada día, volverás un poco más a ti misma». En ese instante, ambos supieron que, aunque las heridas del pasado aún dolieran, el amor era el faro que los guiaría hacia un futuro donde la felicidad y la paz podrían florecer nuevamente.